Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su anfitrión Ángel Colón. Bienvenidos a otro programa más de doctrinas bíblicas de la vida cristiana o doctrinas básicas de la vida cristiana que estamos exponiendo a través del ministerio Didasco o Didasco Ministries, que lo que significa es enseñanza. Entonces es un placer estar con ustedes en otro día más. Conmigo, como siempre, mi amada esposa Sorismar Reyes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por su apoyo, gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, son muy bien recibidos. Gracias por compartir. Por favor, comparta esto para que llegue a todas partes. Queremos no ser vistos nosotros, queremos que el evangelio sea visto en todo el mundo. Sí, estas enseñanzas prácticas lo que nos ayuda es entender mejor la Biblia. Definitivo. Entender el por qué estos libros son importantes y viéndolo desde la perspectiva de que sucedieron unos eventos específicos para que tuviéramos hoy los 66 libros que componen la Biblia. Exactamente. Entonces, ya hemos estado hablando de diferentes temas, ¿verdad? Hablamos un poco sobre teología sistemática, hablamos un poco de lo que era el término teología y teología sistemática, hablamos sobre doctrina y lo que era el término doctrina bíblica. Y como es doctrina bíblica y las distintas, ¿verdad?, facetas que involucran esa enseñanza, dijimos que el primero y más primordial de todos para poder conocer el resto es la doctrina de la Biblia o de la Escritura. El primer tema que tocamos relacionado a eso fue la palabra de Dios, los diferentes términos que ella tiene, ¿verdad?, que es un decreto de Dios, la palabra hablada de Dios directamente, como con Moisés en la zarza, ¿verdad?, que fue directo. Sí. También hablamos de los profetas. Hablamos de cómo Dios levanta profetas y a través de esos profetas Él nos trajo palabra a nosotros. Correcto. Hablamos un poco de Juan el Bautista, de Jesucristo, que fue profeta en el tiempo que estuvo con nosotros, ¿verdad? Él habló de Él mismo y de lo que el Padre había enviado a hacer. Y entonces esos fueron los términos que utilizamos para describir lo que significa palabra de Dios. Una hermana nos comentó que es un tema complejo. Hermana, lo sabemos. Aún para nosotros es un tema muy complejo. Hemos tratado de resumirlo. Sí, es en un resumen y en breves palabras, ¿verdad? Porque si fuéramos a hacerlo algo específico y profundo sería más de 1 hora y media, 2 horas. No, y tomaría muchas clases, demasiado, sobre cada tema. Exacto, y la intención es aprender las enseñanzas bíblicas básicas. Para nosotros poder ser unos defensores de la fe. Exacto, porque nos van a preguntar, ¿y qué es eso de la Biblia? ¿Y qué es eso de la palabra de Dios? ¿Y qué es eso de escritura? Entonces nosotros tenemos que conocer esos conceptos básicos. Claro. Y claro, estamos de acuerdo, muy de acuerdo, son temas complejos, pero son temas complejos que tenemos que discutir. Son necesarios. No nos podemos quedar en la superficie, porque así como nosotros confiamos en un doctor que se prepara 12 años de estudio, a veces más estudios continuos de medicina, todo el tiempo, sí. Y nos ponemos en sus manos para confiar en ellos. Pues entonces, si nosotros estamos poniéndonos en las manos de nuestro Señor, nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor. Sí. Y la forma de hacer eso es a través de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el canon bíblico. Un tema que muchas veces es confundido. Y también muchas personas no lo saben. Así que es necesario que se explique lo que es el canon bíblico para que entonces podamos entender el por qué la Biblia tiene 66 libros, no más, no menos. No menos, exacto. Por eso es que se llama el canon bíblico. Subraye esa palabra canon porque la vamos a describir un poco y vamos a hablar de lo que comprende. Como es un tema amplio, hoy vamos a llegar hasta una sección que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y luego en las próximas clases vamos a hablar del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, y entonces vamos a dar una descripción de los libros de la Biblia y por qué están ahí. Pero hoy vamos a dar como un sumario, sí, algo general, de qué es el canon
bíblico. Para poderlo entender. Entonces, Sori, si alguien te pregunta y tú quieres dar un resumen rápido de qué es el canon bíblico, ¿qué podemos decir a nuestra audiencia? Sí, el canon bíblico es una colección de libros que conforman las escrituras que Dios entregó a su iglesia, las cuales se distinguen por sus cualidades divinas, la recepción por el cuerpo colectivo, que es la iglesia. Y su conexión apostólica, sea porque fueron escritas por ellos o por su asociación a ellos. Exacto, o sea, un apóstol o alguien que caminó con ese apóstol. Exacto. Ok, entonces, brevemente, el canon bíblico no es otra cosa que colección de libros que componen las escrituras que Dios entregó. Sí, a su pueblo. Ok, entonces, estos libros que Dios entregó a su pueblo fueron agrupados en secciones, en dos grandes secciones, claro. ¿Verdad que sí? Y desde muy temprano en la iglesia se reconocieron estas dos grandes secciones. ¿Cuál fue esta primera sección? La primera sección es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, este periodo donde la iglesia reconoce que terminó de escribirse el Antiguo Testamento, fue aproximadamente en el tiempo de Jesucristo. Exacto. En el tiempo de su nacimiento. Sí. Ok, entonces quiere decir que el Nuevo Testamento viene a ser luego de Jesucristo, ¿no? Sí, el Nuevo Testamento, a pesar de que no fue hasta el IV siglo donde fue oficialmente confirmado, existen unas buenas razones para tener una confianza histórica en el proceso de su formación. Exacto, entonces obviamente si Jesús está todavía en el antiguo pacto, el nuevo pacto no está. No, porque el nuevo pacto es en él. Una vez que él muere, resucita y asciende al cielo, a la diestra de nuestro Padre Dios, pues entonces ahí es que comienza ese pacto. Ok, perfecto. Entonces hay unas características, esa palabra es bien difícil, características que pueden apuntar a qué define si es o no es del canon bíblico estos libros. Sí. Una de ellas es sus cualidades divinas. Correcto, que son inspiradas por el Espíritu Santo. Totalmente inspiradas por el Espíritu Santo. Sí. Es que cada libro que está dentro del canon apunta a Dios. Correcto. Y su divinidad. Sí, y Dios es el que se manifiesta a través de esas palabras, explicando, ¿verdad?, el propósito que tiene Dios con la humanidad. O sea, una revelación de Él. Una revelación divina. Divina, de Él a través de estos libros, ¿verdad que sí? Ok, entonces otra segunda gran cualidad es que las iglesias los reconocieron. Y no estamos hablando de la iglesia bautista bíblica, la iglesia bautista presbiteriana, luterana, episcopal, no estamos hablando de los adventistas, testigos de Jehová, mormones y bla, bla, todos los que hay. No, es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Y ahí habían apóstoles. Claro. Y ahí habían discípulos de los apóstoles. Sí. Y esa fue la iglesia que reconoció estos libros como autoridad divina. Claro, ahí se encontraban también testigos oculares y discípulos de esos testigos oculares. Exactamente. Entonces, recuerdan que hemos hablado de este nombre y le pedimos que no se lo pongan a sus hijos, por favor. Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un testigo ocular de estos discípulos. De hecho, Flavio Josefo se cree que en algún momento tuvo contacto con Juan, el discípulo amado, y este fue el último de los apóstoles en morir. Correcto. Ok, entonces la tercera gran característica, mira, me salió la palabra, la tercera es la conexión, como ya dijimos, con un apóstol. Es decir que estos libros tenían alguna conexión con alguno de estos apóstoles. Sí, la gran mayoría, ¿verdad? Refiriéndonos al Nuevo Testamento, los apóstoles son el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, que escribió también varias cartas, y el resto pues son testigos oculares o que estuvieron bajo el ministerio del Señor Jesucristo. Como por ejemplo Juan Marcos. Exacto. El Evangelio de Marcos. Marcos no es un apóstol, pero Marcos es familia de Bernabé y son parientes de Pablo. Exacto. De Pedro. Entonces también tenemos a un Lucas. Correcto. Lucas no es apóstol, pero Lucas caminó con Pablo. Sí. De hecho fue el médico o doctor de Pablo. Ok, entonces esos son apóstoles y testigos oculares
o presenciales de los apóstoles los que escribieron. Entonces, eso le da esa autoridad, especialmente como tú dijiste, del Nuevo Testamento. Pero ¿y qué del Antiguo Testamento? Sí, en la mayoría de todos estos libros fueron compuestos, ¿verdad?, por apóstoles, como mencionamos anteriormente, pero entonces nos llevamos a preguntar cómo estos libros del Antiguo Testamento fueron recopilados para hacer un solo volumen. Exacto. ¿Cómo estos libros llegaron a ser un solo volumen? Porque ahora mismo estamos hablando de los apóstoles y eso es Nuevo Testamento. Y entonces, ¿cómo vemos los del Antiguo Testamento? Nos hacemos preguntas como ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo fue que se recopiló? ¿Quién tomó la decisión crítica de incluir estos libros en el canon? ¿Y por qué debemos confiar en lo que ellos hicieron? ¿Es lo correcto para nosotros poder tener lo que hoy conocemos como el canon bíblico o la escritura? Sí, por lo menos en el Antiguo Testamento, los profetas que estuvieron, ¿verdad? Dios escoge al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues necesita saber quién es el Dios creador. Por lo tanto, Dios utiliza a estos profetas, utiliza a estas personas que estuvieron en conjunto con el pueblo de Israel para revelarles quién era Dios. Entonces, toda esa revelación se conoce como el canon bíblico, Correcto. lo que se conoce como canon bíblico. Entonces, el término se refiere a la colección de libros que, como dijimos al principio, componen la escritura dada por Dios. Entonces, estas preguntas se pueden dividir en dos secciones. Una sección teológica y una sección histórica. Histórica es el momento en la historia en que estos libros se escriben o quiénes los escriben, dónde ellos se encontraban cuando los escriben y quiénes fueron estos individuos, qué cosas los movieron a escribir, porque eso es importante. Había época de reyes, había época de jueces, había época... ¿Quiénes fueron? ¿Por qué fueron ellos? Entonces la parte teológica, ¿qué podemos ver en esa parte teológica? Sí, en las preguntas teológicas se enfocan más en la legitimidad de lo que es, ¿verdad? Cuán cierto es y cuán legítimo es ese. Legítimo o auténtico. Y la autoridad. Ahí entonces nos hacemos estas dos preguntas. ¿Tenemos razón para pensar que estos libros son correctos? ¿O podemos siquiera saber si tenemos estos libros correctos? Claro, porque nosotros estamos 2000 años después. Exacto. Digo, aproximadamente, más o menos, sí. ¿Verdad? Porque el canon, como sabemos, cerró totalmente cercano al año 400 o comenzando el año 400 después de Cristo. Sí. Entonces podríamos decir que son algunos 1700 años que han pasado. ¿Y cómo yo puedo? Porque eso es lo que la gente nos pregunta, Sori, de eso se trata esto. Y amigo y amiga que nos escucha en la audiencia y que nos ve a través de YouTube. Esto se trata de las preguntas que ustedes tienen, que nosotros hemos recibido y seguiremos recibiendo. ¿Cómo yo sé que ese libro es real? ¿Cómo yo sé que ese libro que lo escribió un hombre verdaderamente es la palabra auténtica y genuina de Dios? Entonces debemos comprender que cuando hablamos del canon bíblico, hablamos de la palabra de Dios o la Biblia escrita. Pero yo le digo eso a alguien y me dice, pruébamelo. Muchas veces vemos como a través de la misma historia y a través de encuentros arqueológicos se determina de que sí, se confirma la autenticidad a través de la historia. Y esos rollos que son de miles de años antes. Sí, y se confirman, ¿verdad?, con la Biblia que existían ciertos tipos de reyes. Los eventos. La localización del pueblo judío a través de la historia. ¿Dónde se encontraba en ese momento histórico? Y se ha confirmado con fechas específicas. Y, por ejemplo, en el pueblo egipcio, con las dinastías. Eso es muy importante. Sí, porque muchas veces para colocar la Biblia dentro de la historia aparecen estos nombres y con la historia y la Biblia los confirma. Incluyendo la arqueología. Correcto. Por ejemplo, se han descubierto monedas del César de la época, se han descubierto escritos de los egipcios, escritos de los persas, de los medos, todos esos libros, toda esa historia que se ha descubierto arqueológicamente
usted la puede encontrar en la narrativa bíblica. Sí. Entonces, de las formas de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en la teología sistemática y en las doctrinas bíblicas de la vida cristiana, nos enfocamos en la palabra de Dios escrita. Sí. Estos libros de los que estamos hablando. Es la forma de la palabra de Dios que define nuestro estudio. ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, aunque sea un Nuevo Testamento, y amigo que nos escucha, aunque sea un Nuevo Testamento pequeñito como este, que es bien famoso, los encontramos en muchos lugares, este azulito, ¿verdad? Esto tiene años conmigo, con nosotros. Sí. Dice Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios. Cuando nosotros tenemos libritos como este libro nos da la veracidad y la autenticidad de que viene de parte de Dios. Y de eso se trata el canon bíblico. Nos habla de los eventos, nos habla del verbo, nos habla de lo que hizo Dios en la historia del pueblo de Israel y lo que hizo Jesucristo cuando llegó y luego lo que hicieron los apóstoles después de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, las otras formas de la palabra de Dios que discutimos en el episodio anterior son bien difíciles de poder nosotros palparlas. ¿Por qué? Ya no tenemos los decretos de Dios como los teníamos. Exacto. Aunque Dios no ha dejado de hablar, porque Dios habla, claro. Sí. No hay quien lo va a detener. Nadie. Ahora, el que Dios esté viniendo donde personas a hablarle al oído o hablarle de forma presencial, eso cesó hace mucho tiempo. Sí, porque ya está todo escrito en la Biblia. Y por eso es que estamos discutiendo qué es el canon o qué es la palabra de Dios. Entonces, es más provechoso para nosotros estudiar la palabra de Dios como están escritas en la Biblia, y es esa palabra de Dios escrita en la Biblia la que Él mismo nos ordena estudiar. El Salmo 1, versos 1 y 2. Vamos a decir algunas palabras de ese salmo porque no lo vamos a leer completo, no nos da el tiempo. Pero el salmista dice que es dichoso el que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Así es. Entonces, Josué 1.8, este lo conocemos. ¿Qué dice sobre Josué 1.8? Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Lo más que me encanta, así prosperarás y tendrás éxito. Fíjate que hasta el mismo Dios nos dice la manera en cómo podremos prosperar y tener éxito. Y pausa. Esto no se trata. Paréntesis. Esto no se trata de la prosperidad, siembra para que coseche. Ni dinero tampoco. Ni de dinero tampoco. La forma de prosperar en el Señor es en crecimiento. Gloria a Dios, qué bueno. En el camino de su palabra. Exacto. Y en el camino del Señor, porque tenemos esa comunión y esa conexión directa con el Padre. Prosperamos en fe, porque crecemos en fe. Claro. Prosperamos espiritualmente porque crecemos espiritualmente. Prosperamos en santidad porque nos vamos pareciendo más a la imagen de nuestro Señor. Claro. Prosperamos en piedad porque aprendemos a perdonar y a ser perdonados. Entonces no es prosperidad económica. De hecho, el mismo Jesucristo dice, no hagan tesoros en esta tierra. No, y el éxito que se refiere aquí es el éxito de esa recompensa de que vamos a tener una vida eterna con Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, esta misma palabra que se encuentra en lo que conocemos como el canon bíblico, esta escritura, el mismo Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿En qué justicia? La justicia de Dios. Definitivo. En la justicia divina. Entonces podemos concluir que especialmente las palabras escritas de Dios en la Biblia, y a las que dedicaremos un poco más de atención en los próximos puntos, son directamente las palabras habladas por Dios, y que para poder conocerlas debemos entender lo que es el canon de la Biblia o el canon de la Escritura. Las palabras de la Escritura son las palabras por las cuales nos nutrimos y nutrimos nuestra vida espiritual. No podemos tener crecimiento, si no estudiamos a profundidad la palabra de Dios. Sí, aquí podemos reafirmar este comentario de Moisés Okay. al pueblo de Israel en referencia a las palabras de la ley de Dios que dice en Deuteronomio 32:4, cuando Moisés repite nuevamente la ley, que dice que porque no son palabras vanas para ustedes, o sea, palabras que no son vacías, que son
sino que ellas dependen de su vida, porque ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. O sea que esta misma palabra va a vivir con ellos por siempre en el pueblo donde ellos se encuentren. Hay un escritor que se llama, lo voy a decir, por favor, búsquelo luego en Google porque el nombre es complejo. Se llama Graham Goldsworthy. Lo voy a poner luego en los comentarios del video. Este libro es un libro bien extenso, de una teología bien pesada. Pero él dice una frase en este libro y dice que nosotros somos el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, o sea, donde Él nos ha puesto, bajo las leyes y ordenanzas de Dios. Hermosas palabras, de verdad que sí. Hermano y especialmente amigo, no importa lo que usted quiera creer o no, usted no está donde está por casualidades. No. Dios lo ha puesto en ese lugar, bajo las leyes y las reglas que Él mismo ha determinado. Pero Ángel, no son las leyes de Dios las que seguimos, son las leyes de la tierra. ¿Y qué dice Romanos? Que Dios es el que ha puesto los reyes de la tierra. Y vemos como en simplezas como lo que es la justicia, ¿verdad? De la tierra, los jueces terrenales se rigen de la base que es la Biblia. Que es la Biblia, exacto. Entonces, todo redunda en la Biblia, como dijo Moisés en Deuteronomio. Moisés también dice que añadir o quitarle a este libro o a estas palabras sería impedir que el pueblo de Dios le obedezca plenamente. Hermano y amigo, si usted le quita por placer o por un pretexto o porque usted quiere encajar un verso bíblico a su vida, si usted le quita o le añade a las palabras que Dios ha dicho, va a ser bien difícil que usted camine en esta tierra. No, y que el mismo Moisés se lo indica al pueblo de Israel en Deuteronomio 4:2, que dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Fíjate que Moisés mismo que tuvo palabra directa de Dios. Dios le habló directamente. Y ahora Moisés le está diciendo en la redicción de la ley, o sea, cuando él vuelve a leer la ley nuevamente, o sea, pueblo nuevo. A un pueblo nuevo, porque el pueblo anterior había perecido en el desierto, en el Éxodo. Sí. Ahora él vuelve a decirle la ley nuevamente y les está diciendo de nuevo: miren, por favor, cabezones, escúchenme. Estén atentos. Estén atentos a lo que Dios está diciendo, por favor. Es como Moisés suplicando, ¿verdad? No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Simple. Es simple. No le pongas ni le quites. No. Según lo lees literalmente, aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida. Entonces, vamos ahora a hablar sobre el canon. Sí, ¿Qué implica la palabra canon? Sí, la palabra canon, ¿verdad? Tiene varios significados. Significa caña, que es una regla de medir. Es una vara, ¿verdad? Imagine una vara bien larga como la que usaban los carpinteros antes, que era 1 metro que se doblaba en pedazos. Y era 1 metro de largo literalmente, pues eso es lo que significa regla de medir, eso es lo que significa canon. Entonces, si usted escucha esa palabra, no piense automáticamente es la Biblia, no. Es una regla de medir, eso es lo que implica el término. Sí, este término tiene diversos sentidos, ¿verdad? Tiene del griego, claro. Del griego, cualquier regla o vara que sirva para medir, como lo explicó Ángel, en sentido figurado, que es un modelo que permite fijar las normas, especialmente de los libros clásicos, como una guía o una norma. O sea que, similar a la regla que usaba, por ejemplo, el albañil para medir o el carpintero, canon también podría figurativamente significar una regla o un orden estructurado. Correcto. Que define lo que son esos libros, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué es sobre las escrituras? Con respecto a las escrituras, son consideradas como normas de fe, de conducta y de práctica de la iglesia. O sea que canon simplemente no es otra cosa que las normas o reglas de fe y práctica que rigen a la iglesia. Correcto. Eso es lo que significa canon. Ok, muy bien. Entonces el término canon, para más profundidad de estudio, proviene del latín
que significa cana con 2 N, procedente del griego con K, canon, que también se le podría decir como cane o cana con acento en la A. En el hebreo, kanej, en sentido literal, significa de nuevo lo mismo, caña de medir, vara para medir, o en un sentido propio, una regla o norma establecida. Sí, ahí entonces vamos a mencionar que la caña de medir aparece 71 veces en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. Ok, o sea, párate. ¿Tú me dices cuántas veces en el Antiguo Testamento? 71 veces. O sea que la palabra caña o vara de medir aparece 71 veces. ¿Y cuántas en el Nuevo Testamento? 4. Solo 4 veces. Pero no le quita importancia o validez o significado. No, porque al contrario, cuando en el Nuevo Testamento se hace hincapié de esta palabra, del canon o regla, que es cuando más se menciona, es específicamente dado a las escrituras en el Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esta palabra en Gálatas 6:16. Vamos a leer solo 2 de los 4 versos donde esta palabra aparece. Sí. Y en Gálatas 6:16 dice: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Fíjate que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Galacia y en el último capítulo está hablando sobre la regla o sobre las reglas por las cuales ellos deberían vivir. Pero no solo eso, a la iglesia de Filipos él escribe. ¿Y qué dice en 3:16, Sori? Sí, Filipenses 3:16 dice: sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Fíjate, la palabra regla él la utiliza a Galacia y ahora utiliza la palabra norma a la iglesia de Filipos, pero sigue siendo el mismo término. Sí. Es del griego canon. Exacto. Y lo que significa es una medida establecida de cómo la iglesia de Filipos y cómo la iglesia de Galacia deberían vivir. Entonces, un libro que tiene derecho a estar incluido en la Biblia se le podría llamar un libro canónico, porque es un libro que tiene reglas para nosotros vivir, ¿verdad? Exacto. Entonces, uno que no posee el derecho de estar en la Biblia significa no canónico. No canónico. Entonces, el derecho a que ese libro esté en la Biblia o la canonicidad de ese libro significa que tiene unas normas para nosotros y que son inspirados por Dios y recibidos de parte de Dios para nosotros poder vivir conforme a ellos. Sí. Un pueblo sin reglas, Sori, no puede vivir. No, siempre tienen que existir unas leyes que se rijan para entonces poder dirigir al pueblo, porque no podemos estar en desorden. Exacto, entonces por eso la Constitución es un canon, porque son unas reglas que el pueblo escogió en votación para poder vivir bajo ellas. Por ejemplo, la Constitución dice en la segunda enmienda, que es algo muy discutido hoy día, que nosotros tenemos derecho a portar armas. ¿Con cuál propósito? Con el de defendernos si el gobierno quisiera por algún momento doblegar al pueblo. Ese es el propósito principal. Nada más. En el tiempo anterior, cuando se firmó la Constitución, no recuerdo la fecha exacta, pero en ese tiempo el pueblo estaba doblegado por el gobierno. Y ahora el pueblo quería ser gobernado, pero no doblegado. No, porque entonces al pueblo establecer unas normas, ahí entonces hay un acuerdo entre el gobierno y el pueblo. Exactamente. Por ejemplo, ahí viene de nuevo la palabra absolutismo y relativismo. Exacto. Ok, un país o una persona relativista pues no ve el adulterio como algo malo, lo ve como normal. Sí, porque es algo relativo. Es relativo para él. Para él. Ok, pero si yo voy y le trato de tomar su esposa, ahí ese hombre no va a ser relativista. No. Ahí va a ser absolutista. Y entonces ese hombre va a decir, no. Tú no me puedes tomar mi esposa porque eso es adulterio. Inmediatamente tiene una regla. Sí. Eso es un canon. Exacto. Eso es una regla por la cual ese hombre vive. Eso es una regla por la cual el pueblo vive. Y la Biblia es un canon o una regla por la cual el pueblo de Dios vive. Sin esa regla, el pueblo de Dios no puede vivir. Y eso es lo que Dios hace.
Sí, referido a la Biblia, el canon se refiere a la lista oficial de los libros que la componen. Anastasio de Alejandría, esto fue en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, alude a las escrituras como un conjunto de libros canónicos. Biblia ni lo lea porque está bien difícil. Canonidomina, mira, es decir, vamos a explicarlo, una agrupación de libros integrantes de un catálogo. Ok, Atanasio de Alejandría en el año 325 en el Concilio de Nicea, eso en el año 325 después de Cristo. Él dice que las escrituras son un conjunto de libros canónicos, un conjunto de reglas, es decir, una agrupación de libros que integran el catálogo bíblico o lo que tenemos hoy como la escritura, ¿verdad que sí? Entonces, el vocablo o estas palabras de libros canónicos fueron adquiriendo un significado específico para el pueblo judío y para la iglesia, que se le añadió esta colección de libros que fueron normas para el pueblo. Entonces, en el sínodo de Cartago, en el año 397, se considera las escrituras canónicas como la instancia última para la regulación de toda cuestión de materia de fe y práctica para el pueblo. Sí, no se crean que esto fue de un día para otro. Esto llevó muchos años de estudio, de preparación, y no solamente de un grupo de hombres, eran muchos más. Por eso es que hoy día, Sori, tanta discusión que hay sobre la escritura y estos primeros hombres en los primeros años después de nuestro Señor Jesucristo ascender al cielo, que los apóstoles todavía estaban y los testigos de los apóstoles, este grupo de hombres creía esto 100%. Sí, y recuerden, ellos no venían de un solo lugar, venían de diferentes países. De diferentes países, que exacto. Fueron llevados, el Evangelio de Jesucristo fue llevado a esos lugares y se reúnen para entonces, ok, tenemos el Antiguo Testamento, los libros antes de que viniera el Señor Jesucristo, y lo que se escribió de Jesucristo y luego de él, que fue lo que vino a ser la iglesia primitiva. Pero entonces, Sori, si es así, para nuestra audiencia que nos escucha y que nos ve, son hombres. Claro. Y cualquiera que me haga la pregunta a mí me va a decir, pero Ángel, sigue siendo un libro escrito por hombres. ¿Cómo yo sé que de verdad ese canon o esas reglas son válidas y son verdaderamente palabra de Dios? Bueno, para su tranquilidad, primero le voy a decir algo. Usted tiene que estudiarlo un poquito más profundo porque sepa que lo que estamos dando es un sumario. Parece complejo, pero si usted entra profundamente a estudiar esto, su mente va a ser abierta totalmente a lo que estos hombres vivieron para poder llevar a lo que hoy día tenemos como la Biblia. Usted se sienta en su iglesia o en su casa y abre su tableta, su celular o su Biblia escrita como la tenemos nosotros también. Y usted va a decir, wow, tengo la palabra de Dios. Pero hermano, hermana y amigo, esto tomó muchos años, como dice mi esposa. Muchos años. Sacrificio, sangre. Sangre, muerte. Siempre que hablo sobre esto me viene a la mente William Tyndale. La famosa Biblia de Tyndale o de William Tyndale. Él fue muerto en la hoguera. Y William Tyndale fue muerto en la hoguera vivo. Él lo pusieron en la hoguera vivo por la traducción de la Biblia por primera vez al inglés. Y hoy día tenemos la traducción al inglés gracias a que ese hombre dijo, no, esta es la palabra de Dios, así es la traducción, así es que va el canon cerrado, así es que se traduce y por eso él murió. Sí. Y usted la tiene hoy en sus manos y la toma como algo, como si fuera nada. Hermano, un libro más, valore su escritura, valore la Biblia, porque la Biblia costó de hecho, para poder cerrar el nuevo pacto, tomó la sangre de Jesucristo. Así que no la tome en vano, porque la Biblia no es otro libro más. La Biblia es el libro que viene de parte de Dios y por eso nosotros nos podemos llamar el pueblo del libro, porque vivimos bajo la palabra de Dios. Entonces, Sori, ¿cuáles son esos criterios de canonicidad que utilizaron estos hombres para poder plasmar o decir, sí, estos son los libros del Antiguo y del Nuevo Pacto por los cuales nos vamos a regir como una norma de vida? ¿Cuáles son esos criterios? Estos criterios, vamos a resumirlo, ¿verdad? En dos. El primero dice, la canonicidad se refiere al derecho
perdón, de un libro a ser incluido en el canon, que comprende los libros considerados inspirados por Dios y constituyen la regla de fe y práctica para la iglesia. Entonces, los criterios básicos para determinar esa canonicidad podríamos decir que han evolucionado con los años, pero siguen siendo los mismos. Sí, generalmente incluyen lo mismo. Generalmente incluyen lo mismo. Ok, dame uno de esos criterios. Sí, la apostolicidad u origen apostólico. Dijimos al principio que para que esos libros pudieran ser incluidos en el canon, tenían que ser libros apostólicos o de origen apostólico. Es decir, la carta a los hebreos, no sabemos quién es el autor. No. Yo me inclino, pensamiento de Ángel Colón, a pensar que fue Apolos quien lo escribió. Apolos fue discípulo de Pablo y Pablo fue un apóstol. Exacto. Entonces, ahí tenemos este primer criterio. Digo, otros piensan que pudo haber sido Bernabé, otros piensan que fue que tiene de Pablo y tiene de Juan Marcos pero sigue siendo apostólico o de un discípulo de los apóstoles. Y sepan, utilicé el libro de los Hebreos porque ese libro tiene mucha contienda de por qué está incluido en el canon. Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, pero si se fijan, usted lo lee, hay capítulos como el 4, el 9, el capítulo 13, hay capítulo 2. Hay capítulos del libro de los Hebreos que usted lo lee y usted dice, wow, este es Pablo hablando. Son las palabras de Pablo, pero no sabemos quién fue. No. Que inclusive lo que se deduce es que hubo la influencia de Pablo en muchos de los escritos. En muchos de los escritos, claro. Como tú dices, puede ser un autor nada más, o pueden haber varios autores que fueron discípulos de Pablo, y entonces pues se llegó a la conclusión de esta carta, que es bien importante, porque se resume todo lo que tiene que ver con Jesucristo como el que cumplió todo para ser el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador. Y sumo sacerdote. Sí, que ahí cumple, él lo con cumple todo. Exacto. Exacto, que es como un sumo sacerdote, que Él es el Rey de Reyes, que Él cumple. Superior a los ángeles, superior a todo. Y entonces Dios se manifiesta, ¿verdad? Hablando y complaciéndose en el Hijo. Entonces, ese criterio de apostolicidad o de origen apostólico es crucial para que el libro pertenezca al canon. ¿Ok? Un segundo criterio. Sí, el de catolicidad o aceptación universal. Hermano, esto no quiere decir que la Iglesia Católica lo aprueba. No, esto es lo que significa el concepto de católico, es general universal. Católico lo que significa es general o universal, y lo que implica es que universalmente la Iglesia primitiva aceptó estos libros como canónicos. ¿Cuál es otro criterio? Sí, la ortodoxia o la conformidad con la doctrina ya establecida. Es decir, que lo que ya enseñaban los apóstoles es lo que enseñó Jesucristo y es lo mismo que Dios dijo a través de los profetas, y esa ortodoxia, esa enseñanza primitiva sigue plasmada en estos libros y por eso es que son canónicos. Sí, son canónicos porque ya esas doctrinas venían de mucho antes y se confirman que al establecerse como que son normas por parte de Dios, ya vienen siendo parte de uno de los requisitos. Por ejemplo, podemos tomar el libro a los romanos, que Pablo le escribe como apóstol a los romanos, inspirado por Dios, y en el libro a los romanos se cita el Antiguo Testamento constantemente. Casi todo el tiempo. Es decir, que tenemos las citas de un apóstol del Antiguo Testamento como autoridad, para entonces después decir, yo soy apóstol y se lo estoy dando a ustedes como iglesia. Y con autoridad. Y con autoridad apostólica. Y ahí tiene los requisitos para que ese libro sea incluido en el canon. Sí. Entonces, este otro requisito no es más moderno. Y este requisito es el uso litúrgico en las iglesias. Es decir, cómo se lleva a cabo el culto en la iglesia de principio a fin debe en letras mayúsculas, negrita y subrayado. El uso litúrgico debe ser la norma por las cuales la iglesia lleva a cabo su servicio al Señor. Es decir,
desde la oración de comienzo en el domingo, desde el recogido de ofrendas, los cánticos y alabanzas, la predicación y exposición de la palabra, el llamado a arrepentimiento y salvación y la despedida u oración sacerdotal, todo debe estar regido por lo que dice la Biblia. Así que, si algún cántico que se está llevando a cabo el domingo no exalta, glorifica y entrona a Dios de principio a fin, está violando el canon. Simple, hermano, yo no tengo que añadirle más a esto. Si usted está cogiendo cánticos de personas que abiertamente hoy día son herejes o hablan herejías sobre la Biblia, sobre Dios, el Espíritu Santo, deséchelos. No es que el cántico en sí sea malo, pero usted está probando lo que un hereje está haciendo. Definitivo. O sea, usted se está haciendo cómplice de lo que ese hereje está haciendo. Sí. Así que deséchelo. Hermano, ríjase por el himnario. No se salga de ahí, no es necesario. Todos los cánticos que están ahí, a pesar de que los escribieron gente que no eran creyentes, en algunos casos, son cánticos que en todo momento entronan a Dios. Y se sacan de las mismas escrituras. Y sale de la misma escritura, porque usualmente son salmos. El último criterio, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que testificar a tu corazón que ese libro es inspirado por él mismo. Sí. Entonces, el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo estableció formalmente que los 27 libros del Nuevo Testamento eran parte del canon. Sí. Aunque esto duró años, sí, hasta que se confirmara por completo en el año 400, pero aproximadamente, estoy usando fechas aproximadas, pero sí fueron aprobados por este concilio. Ahora, la Iglesia Católica Romana considera que la tradición apostólica más la enseñanza de los hombres son fundamentales para incluir los libros en el canon bíblico. Sí, mientras que el mundo evangélico enfatiza la inspiración divina como el criterio principal. O sea, el mundo evangélico, los que llamamos protestantes, son los que dicen es inspiración divina y esa regla es obligatoria y únicamente inspiración divina. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana dice que tiene que haber inspiración divina mediante los apóstoles más la enseñanza de los hombres. Sí, una tradición. Y ahí es donde se empieza a tergiversar el canon de la Escritura. Sí, es importante notar que la autoridad de estos escritos es anterior a su inclusión en el canon y que el canon simplemente reconoce los libros que la Iglesia ha experimentado como inspirados por Dios. Ok, voy a hacer una nota aclaratoria ahí para que esto quede, valga la redundancia, bien claro. La Iglesia no tuvo que autorizar nada. No. El pueblo de Dios no tuvo que autorizar nada. Ya estos libros estaban autorizados por Dios. Este canon ya Dios lo había dado y no había que añadirle nada más. Dios dice, marido de una sola mujer, no le añada. No. Ya Dios lo dijo y eso se cerró. Dios dice que tenemos que vivir con piedad. Viva con piedad. No le añada ni le quite. Dice que la mujer sea vista con prudencia, con modestia. Vista con prudencia y con modestia. No le añada ni le quite. ¿Cómo usted ve eso? El Espíritu Santo le va a decir. Si usted está enseñando su busto o un traje muy ceñido al cuerpo, el mismo Espíritu Santo le va a decir, eso no es apropiado. Y usted se va a recoger a lo que el canon o la regla dice y ya. Entonces, el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento. ¿Dónde empezó esta idea? La idea es decir que desde que el pueblo de Israel debía preservar una colección de las palabras escritas de Dios. La misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico del canon. Estamos hablando del Antiguo Testamento específicamente, sí. ¿Ok? Y la colección más temprana de estas palabras de Dios escritas fueron los 10 mandamientos. Entonces, ni miremos
No. el año 300 o el año No. cuando el canon se empezó a cerrar. No. Miremos desde que Dios le dio las palabras a Moisés. Una vez esas palabras salen de la boca de Dios y son plasmadas en una piedra y son entregadas a Moisés y Moisés las pone en el arca del pacto de Dios, ya hay un canon, ya hay una regla, ¿verdad que sí? Sí. Ok, ¿qué dice Éxodo capítulo 31? Sí, Éxodo 31, 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés, O sea, en el Dios. monte Sinaí, sí, de Dios, le dio las 2 tablas de la ley, que eran las 2 lajas escritas por el dedo del mismo Dios. Mira, no tenemos que vivir bajo la ley porque ahora estamos en la gracia, ¿es cierto? No vivimos bajo la ley porque vivimos bajo la gracia. ¿Eso quiere decir ahora que yo voy a hacer lo que me da la gana? No, al contrario, debemos llevar, ¿verdad?, la ley del Señor establecida, nosotros la podemos cumplir, ¿verdad? Vamos a cometer errores, vamos a pecar porque somos humanos, pero a través de Cristo, que Él sí cumplió con todo, Él no falló en nada, Él 100% hombre, 100% Dios, vino aquí y no pecó en nada. Él es nuestro ejemplo a seguir. Exacto. Para que nosotros podamos cumplir con la ley de Dios. Entonces, tan pronto Dios escribe con su dedo estas leyes y las pone Moisés en el arca del pacto, y ese pacto es sellado, ya automáticamente eso es una regla de vida. Sí. Que Dios le está dando a su pueblo. Claro. Porque si no, el pueblo iba a estar como gallina sin cabeza, corriendo de un lado para otro, sin saber qué hacer. Bueno, imagínense que cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, que pasó 40 días en el monte, el pueblo de Israel ya estaba haciéndose dioses como lo hacía en Egipto. Porque no tenía una regla. Exacto. Entonces ahora Dios le da un canon, una regla para vivir, y Moisés lo sella y lo pone en el pacto, en el arca del pacto. Pero luego leemos en Éxodo 32, dice, tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Esto es bíblico, hermano. Esto es una confirmación. Esto es una confirmación. Esto no soy yo hablando, esto no es Sori hablando, esto no es interpretación humana. Léalo literal. Tan pronto las tablas o la escritura fueron grabadas y selladas, eso era obra directa de Dios. Sí. Y bajo ellas el pueblo vivía. Esta colección de palabras absolutamente autoritativas de Dios creció en tamaño en todo el tiempo de la historia de Israel. Moisés mismo escribió palabras adicionales que se debían depositar junto al arca del pacto. Esas palabras usted las puede encontrar en Deuteronomio 31, versos 24 al 26. Yo les recomiendo que lea todo el capítulo, porque usted va a ver todo lo que Moisés escribió, que fueron palabras adicionales a las que Dios le dio en el monte Sinaí. Entonces, el contenido del canon del Antiguo Testamento continuó creciendo, ¿verdad? Sí, hasta el tiempo del fin del proceso de escribir. Si fechamos a Ageo, más o menos en el año 520. Es el profeta Ageo, ¿verdad? Exacto. Uno de los profetas menores. Zacarías en el año 520 al 518, más o menos antes de Cristo, tal vez con más material añadido después del 480 antes de Cristo. Malaquías alrededor del 435. Tenemos una idea de las fechas aproximadas de los últimos profetas del Antiguo Testamento. O sea, que el canon del Antiguo Testamento comienza con Dios mismo dando unas instrucciones. Esas instrucciones siguen corriendo y añadiéndose durante todo ese tiempo del pueblo judío. Estamos hablando de revelación de Dios durante toda la vida del pueblo judío hasta llegar a Malaquías, el profeta menor último que tenemos en la Escritura. Y cuando terminan esos profetas menores de escribir, se cierra el canon del Antiguo Testamento. Sí, así que aproximadamente más o menos a partir del 435 antes de Cristo no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. Ahí Dios no habló más nada. Sí, ahí se le llaman, ¿verdad?, lo que usualmente decimos los 400 años de silencio. Lo que llamamos como los 400 años de silencio. Fueron 400 años aproximados. Hay algunos teólogos, yo, Ángel Colón, en mi caso, pienso que pudieron haber sido hasta 480 años, pero como la Biblia no nos dice eso, especifica, ¿no? Pues entonces son los 400 años de silencio como le conocemos
¿verdad? Teológicamente hablando, durante ese tiempo Dios no dio más profecía. No, porque ya estaba establecido de que vendría un Salvador y que el pueblo de Israel estaba esperando por él. Entonces, hermano y hermana, amigo que me escucha, si este es el canon de la Biblia, la regla que tenemos que vivir, que está plasmada, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Para qué le seguimos añadiendo profecías al Antiguo Testamento? Eso es lo que lamentablemente... ¿Para qué le seguimos añadiendo si Dios se quedó en silencio por 400 años? ¿Para qué usted sigue hablando? Lo que el humano pues tiende a hacer. ¿Ves cómo tergiversamos la Escritura? Sí. Entonces, la historia posterior, después del pueblo judío, se anotó en otros escritos, tales como los libros a los Macabeos, pero se pensó que esos escritos no ameritaban que se les incluyera las colecciones del canon o el canon bíblico de Dios, porque no cumplían con las reglas básicas de canonicidad. Sí, porque eso es más bien los libros de los Macabeos, era historia de la guerra que obviamente el pueblo judío estaba recibiendo. O sea, si el pueblo judío siempre fue atacado, el pueblo judío por no obedecer lo que Dios estableció, siempre fue atacado. Por lo tanto, en esos 400 años de silencio ocurrieron unos eventos, por lo tanto, pues sí, puede estar en la historia, pero no en el canon bíblico. Son eventos que ocurrieron durante esos 400 años, y ya estamos terminando, vamos a ir cerrando ahora porque tenemos que continuar en una próxima clase, porque es mucho material, y queremos que usted tenga el material completo. Pero yo voy a cerrar con una frase ahora de E.J. Young, pero antes de cerrar con esa frase, el material que Dios habló, lo habló hasta el último profeta menor, que fue Malaquías. Correcto. Cuando Malaquías termina, usted ve que la Biblia que usted tiene, si usted quiere, búsquela. Porque cuando usted llega a Malaquías, después hay una página en blanco. Esa página en blanco simboliza los 400 años de silencio de Dios, y luego comienzan los evangelios, donde entonces se nos revela ese plan redentor en la persona de Cristo Jesús. Así es. Entonces tenemos los profetas, tenemos los escritos, tenemos la sabiduría y todo lo que corresponde al Antiguo Testamento como canon bíblico, y ese canon bíblico cierra con Malaquías. De ahí en adelante Dios terminó con 400 años de silencio. En esos 400 años pasaron muchas cosas, incluyendo la guerra de los Macabeos, aproximadamente para el año 180 antes de Cristo, en la incursión de Roma a Israel y otras guerras más que ocurrieron en esos 400 años. Pero durante ese tiempo Dios no habló. No. Por eso se considera los años de silencio. Ahora, para conocer la historia judía, es bueno que conozcamos estos libros que se escribieron en ese tiempo, pero que no aportan en nada a la norma de la vida de fe y práctica de la iglesia. E.J. Young dice lo siguiente: no hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino. Judith y Tobías, usted debe haber escuchado estos nombres, son deuterocanónicos o apócrifos, eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Eclesiástico y Sabiduría de Salomón inculcan a una moralidad basada en la convivencia. O sea, como tú te comportes con tu vecino, pues eso te va a ayudar a acercarte a Dios para salvación. Eso es un error teológico. Sabiduría enseña que la creación del mundo con materia preexistente. O sea que Dios no lo creó todo de la nada, sino que había algo creado y de ahí fue que Él creó. Eso es una herejía. Usted lo puede buscar en el libro de Sabiduría, en el capítulo 11, verso 17. El libro de Eclesiástico enseña que dar limosnas hace expiación por el pecado. Eso quiere decir que la expiación de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre no es suficiente. Que usted tiene que también dar limosnas para poder ser salvo. Eso es otra
herejía. Eso usted lo encuentra en el libro de Eclesiástico, capítulo 3, verso 30. En Baruch, el libro de Baruch, se dice que Dios oye las oraciones de los muertos. ¡Ay, santo! Baruch, capítulo 3, verso 4. Y en Primera de Macabeos hay errores históricos y geográficos. Usted ve por qué estos libros no pueden ser incluidos en el canon de la Biblia. No, y que por eso mismo se confirmaron con hombres de muchos países de alrededor del pueblo de Israel que esos errores... Libros históricos, hay libros históricos con errores. Y esos libros históricos en ese momento tienen errores. Claro, y enseñan otro modo de salvación que no es la plena justificación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, si usted le añade algo más a esa justificación, simplemente no es canónico, no es bíblico. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, la semana próxima, si así Dios nos permite llegar hasta allá. Y vamos a estar hablando un poco más sobre el canon del Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre el canon del Nuevo Testamento. Y entonces vamos a hablar sobre características por las cuales los libros que están en la Biblia, los 66, son los libros que solamente aplican al canon de nuestra vida de fe y práctica. Así es. Así que no deje de suscribirse, darle a la campanita, ¿no? A la campanita, sí, para recibir las notificaciones, para que cuando salga el nuevo episodio lo pueda ver rapidito. Exacto. No deje de suscribirse, la campanita, dele like, compártalo y esperemos que esto sea de bendición y crecimiento para ustedes, hermanos y hermanas, porque estemos hablando del canon no le quita importancia al crecimiento en santidad, en práctica, en fe, en piedad. Al contrario, le va a ayudar a entender un poco más a profundidad el hermoso y precioso libro que se llama Biblia que usted tiene en sus manos. Así que hasta la próxima. Dios me los bendiga mucho. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón y Sorismal Reyes. Dios me los bendiga rica y abundantemente.